Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Yo soy Carla Romana Melo Ayala, estudiante profesional, técnico bachiller, fonoaudiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy les voy a hablar sobre la comunicación humana. Iniciaré comentándoles qué es la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se produce un intercambio de información entre dos o más personas. Existen varios elementos que intervienen en la comunicación humana. Estos elementos constituyen un esquema cerrado en el que todos ellos son imprescindibles. ¿Quién es? Es el emisor y el receptor. Emisor es la persona que crea y emite el mensaje mediante la codificación. Esta consiste en organizar el pensamiento que queremos comunicar mediante un código. Receptor es quien recibe la información y la descodifica para comprenderla. Descodificar es descifrar el mensaje que ha elaborado el emisor. ¿Qué? Es el mensaje. En otras palabras, es la información concreta que el emisor comunica al receptor, utilizando un código. Código es el sistema de signos que utilizan tanto emisor y receptor para intercambiar la información. Es muy importante compartir el código para que sea posible el proceso de comunicación. ¿Dónde? Es el contexto o situación comunicativa. Se trata de la situación externa que rodea al acto comunicativo. Este puede ayudar a la comprensión del mensaje o incluso modificar el significado dependiendo la situación. ¿Cómo? Es el canal o medio por el que se envía el mensaje. Este puede ser por medio de un teléfono, una carta, un mail, etc. Distracciones son la ausencia o presencia de ruidos. Y la retroalimentación es la reacción del receptor. Es cuando éste contesta y los roles de emisor y receptor se intercambian. Función de la comunicación. La comunicación nos sirve para podernos expresar con los que nos rodean. De esta forma podemos comunicar nuestros sentimientos, ideas, e incluso podemos influir en los demás, y sobre todo nos ayuda a tener un sentido de pertenencia. ¿Cuáles son las principales características de la comunicación? La comunicación es continua, ya que incluso sin hablar se da por medio de posturas y gestos. Esto quiere decir que la comunicación no se detiene. Dependiendo de nuestras costumbres y de nuestra cultura, será la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. A continuación les voy a hablar de los 8 tipos de comunicación que hay. Iniciaré con la comunicación intrapersonal. Es el tipo de comunicación con nosotros mismos, en donde el emisor y el receptor son la misma persona. Es un proceso interior. Esto se da cuando pensamos o reflexionamos sin comunicárselo a los demás. Interpersonal. Es la que se lleva a cabo cuando interactúan dos o más personas. No se necesita tener próxima a la persona, ya que se pueden utilizar los medios de comunicación, como los correos electrónicos o los chats, ya que estos también cumplen con una función comunicativa. La comunicación inicia con el yo. Como yo sea, será la forma con la que me relaciono con los demás, y es lo que proyecto a las personas a mi alrededor. Es transaccional. Es un intercambio de algo de valor entre comunicadores. Es dar y recibir. La comunicación es modelada por papeles sociales. No es lo mismo ser el jefe que el subordinado. Y cuando se da la comunicación, se da siempre desde esa jerarquía. La comunicación es irreversible. Cuando hablamos y decimos algo, lamentablemente ya no hay vuelta atrás. Es por ello que debemos de cuidar la forma en la que nos expresamos y decimos la cosa a los demás, ya que los podemos lastimar. Siempre hay que pensar antes de hablar. La comunicación es irrepetible.
No se puede dar un proceso comunicativo exactamente igual a otro. Para mantener una buena comunicación hay que mantener siempre el contacto visual. No solo debemos de hablar nosotros, tenemos que permitir a los demás participar. Hay que tratar de tener una plática ligera, evitando temas como la política y la religión, principalmente con personas con las que no hablamos frecuentemente o que no vemos muy seguido. Y por último, siempre hay que tomar una actitud positiva. Comunicación intercultural. Esta es definida como cualquier situación comunicativa en donde interactúan al menos dos personas procedentes de matrices culturales geográficas diferentes. También se considera dentro de la comunicación intercultural la edad, el género, ideología e incluso preferencia sexual. La clave de esta comunicación es la interacción con lo diferente. Las relaciones entre personas de culturas diferentes no son fáciles, ya que siempre tendemos a pensar que nuestra forma de vivir o ver las cosas es la mejor. Ello dificulta la forma de ver a los demás, volviendo esta comunicación compleja y complicada. Para que exista una comunicación intercultural buena, debemos de reconocer que todas las personas tenemos formas de sentir diferente. Debemos evitar estereotipar a los demás que están a nuestro alrededor. Siempre debemos de tratar de comprender las normas culturales de los otros y finalmente tenemos que respetar sus costumbres y sus tradiciones. Comunicación verbal. Es la capacidad del ser humano de pronunciar palabras utilizando las cuerdas vocales. Es el uso del lenguaje a través de símbolos, los cuales son arbitrarios. Y estos son descodificados por la persona que recibe este mensaje. Esta comunicación la podemos realizar de manera oral o escrita. Comunicación no verbal. Esta es la que nos sirve para comunicarnos más allá de nuestras palabras. La comunicación humana no se basa solo en el intercambio de conversaciones, sino que éstas siempre van acompañadas y modificadas por actos externos, que pueden matizar o contradecir alguna frase. Lo que decimos debe de ser coherente con nuestra forma de actuar. La teoría de comunicación ha estudiado los procesos comunicativos no verbales y los ha clasificado en 3 ramas de estudio. Kinésica. Se encarga del estudio de los gestos, de los movimientos corporales que acompañan a las palabras. Proxémica. Estudia la cercanía o la lejanía de los interlocutores. Paralingüística. Se centra en elementos extralingüísticos, tales como el volumen de la voz o el estado de ánimo. En el lenguaje corporal son importantes las miradas, los gestos o los movimientos de la cara. Elementos extralingüísticos relacionados con la voz. El volumen es la intensidad con la que decimos las cosas. La entonación nos sirve para dar matices. La claridad es la vocalización fluida y clara. Velocidad y ritmo. Cuando nos comunicamos debemos de tratar ni ser ni muy rápidos ni muy lentos para no aburrir a la audiencia. Timbre es el registro que cada quien tiene. Las pausas vocalizadas durante la comunicación es cuando se detiene por un momento la persona que está hablando para que el oyente asimile lo que se le dice. El tono ayuda a enfatizar para llamar la atención. La voz nos permite transmitir sentimientos y emociones. Con esta podemos demostrar seguridad, nerviosismo y es lo que los demás notarán con nuestro tono de voz. Comunicación no verbal. La forma de caminar proyecta nuestro estado de ánimo.
La ropa es la esencia de la imagen que proyectamos a los demás. Esta debe de ser congruente con el lugar y situación en la que nos encontramos. Hay que recordar que el aspecto abre puertas. Existen diferentes tipos de gestos dentro de la comunicación no verbal. A continuación les voy a hablar de algunos de ellos. Los emblemas son actos corporales con traducción directa. Es donde el emisor está muy consciente de lo que se quiere decir. Ilustradores son gestos que acompañan y refuerzan el diálogo. Demostradores de afecto son las expresiones faciales que reflejan el estado de ánimo de las personas. Reguladores son comportamientos para continuar con el flujo de la conversación. Por ejemplo, alguna aportación o aclaración. Adaptadores son comportamientos por efectos de inseguridad, también conocidos como tics nerviosos. Áptica es la interpretación del contacto físico. Proxémica es el uso del espacio, la distancia al interactuar con otra persona. El lenguaje no verbal refuerza al verbal y apoya el comportamiento. Comunicación organizacional. Se define a esta como la comunicación que se da a través de canales formales e informales, dentro de un grupo determinado de una organización. Es un proceso de información y comunicación de las empresas en diversas áreas y con objetivos particulares que son diseñados para transmitir una imagen estratégica a sus públicos objetivos. Existen dos tipos de dimensiones dentro de esta comunicación. La dimensión interna es el tipo de comunicación que se realiza dentro de la organización y la dimensión externa se refiere a aquellas que se dirigen a públicos fuera de ella. Comunicación persuasiva. La comunicación persuasiva es aquel tipo de comunicación el cual tiene como único objetivo conseguir que el oyente apoye y transforme su pensamiento a favor de la perspectiva del emisor. Comunicación mediática. Finalmente, veremos lo que es la comunicación mediática. Esta es aquella que se da mediante los correos electrónicos, redes sociales y formas virtuales de comunicación. No nos encontramos limitados solo a la escritura, ya que podemos utilizar refuerzos visuales, tales como son videos o imágenes. La comunicación mediática se dice que alude a todas las formas de comunicación que se sirven de medios técnicos para acceder a sus destinatarios, ya sea de manera individual o de forma colectiva. Permite la comunicación en diferentes modalidades. Cuando nos comunicamos por este medio, hay que tratar de seguir los mismos modales del lenguaje verbal. Para finalizar con mi presentación, quiero compartir con ustedes unos pensamientos que me parecieron muy bonitos, referentes a la comunicación. Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los necios porque tienen que decir algo. Platón. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Samuel Johnson. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Sigmund Freud. Quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz. Leonardo da Vinci. Muchas gracias por su atención.